Vamos a orar para comenzar. El estudio de hoy es un tema muy interesante. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche, por el privilegio de poder enseñar tu palabra y aprender de ella. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, comparto pantalla. Muy bien. Ok, vamos a aquí. Muy bien. Solamente para repasar, seguimos en el capítulo 6, los nombres de Dios, estamos en los nombres de Dios Hijo, y hemos estudiado 6 nombres. Jesús tiene 6 nombres. Jesús es uno, Emmanuel es otro, Cristo, o el Mesías, que es lo mismo, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, y el Nazareno, también lo llamaban así. Después de haber estudiado estos 6 nombres, empezamos a estudiar los títulos, ¿no? La semana pasada estudiamos el título de primogénito, que equivale al primero en rango, y luego estudiamos el título el Cordero de Dios, basado en la historia de la Pascua judía, que ellos sacrificaban un cordero y que cubría la sangre del cordero la casa, en los dinteles, para que la muerte no llegara ahí, que es una ilustración de lo que Cristo hizo en la cruz con nosotros. La sangre de Cristo nos cubre para que no caiga sobre nosotros el juicio de Dios. El día de hoy tenemos el título, es un título, el Logos de Dios, y luego vamos a ver brevemente 8 títulos más. No vamos a dedicarle mucho tiempo a ellos, sino vamos a hacer un conteo rápido, pero el principal tema del día de hoy es el Logos de Dios. ¿Okay? Así que vamos a... Muy bien. Ahí estamos, ¿no? Empezamos entonces. Creo que para estar de acuerdo, Carolina me dice que está en la playa, que está escuchando, pero que no puede leer. Huguito, tú tampoco puedes leer, ¿verdad? No, señor, se me dificulta Claro. porque estoy trabajando solamente con la mano izquierda. Y es que Perfecto. manejar esta izquierda. Ya. Magali, ¿tú estás trabajando o si puedes leer? Estoy trabajando, pastor, perdón. Ya, listo entonces. Entonces ya, ni Hugo, ni Magali, ni Carolina, voy a pedirles que lean. Empezamos el término logos, que aparece en Juan capítulo 1, versículo 1. Empezamos con Mario. Mario, Juan capítulo 1, versículo 1. Ya, un momentito. San Juan 1:1. Correcto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muy bien, ¿no? El principio era el verbo, o al inicio del tiempo también se puede traducir. Al inicio del tiempo era el verbo era, en griego ya existía, el verbo ya existía con Dios, el verbo era Dios. Y Mario, tú mismo lee el versículo 14.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Perfecto. Entonces el versículo 14 nos aclara que aquel verbo no es otro, sino Jesucristo, ¿no? Aquel verbo fue hecho carne. Ahora, quiero que apunten, porque el término que aparece en griego es logos. L-O-G-O-S. Logos. El logos de Dios. O sea, en el texto griego dice, en el principio era el logos ya existía con Dios y el logos era Dios. ¿Ok? Lo que estamos diciendo es que Jesús es la encarnación del logos de Dios. En este pasaje se traduce logos como verbo. Hay otros pasajes donde también se traduce como verbo. Primera de Juan 1, del 1 al 2. Primera de Juan 1, del 1 al 2. Carlos Guerrero, por favor, si lo puedes leer. Primera de Juan 1, del 1 al 2. Primero Juan 1, del 1 al 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. En este pasaje se vuelve a mencionar el verbo de Dios. En el griego, el logos de Dios, el verbo de Dios. Primera de Juan 5, 7. Mónica, por favor, léelo. Primera de Juan 5, 7. Porque tres cosas son las que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Nuevamente aparece el término logos, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Mm? Disculpe, pastor, ¿qué versículo era? Primera de Juan 5, 7. Perdón, pastor, pero en este versículo también identifica claramente al Hijo, Claro, porque esto le está identificando como está diciendo el Padre, el Verbo que viene siendo el Hijo y el Espíritu Santo. Es correcto, la parte más clara que estamos viendo que el Verbo es el Hijo. correcto, correcto. Ahora vamos a leer Apocalipsis 19, versículos 11 al 13. Voy a pedirle a Lucy que por favor lo lea. Ya un ratito. Apocalipsis 19, 19, versículos 11 al 13. 11 al 13. Ya. Dice, entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El verbo de Dios. En Apocalipsis capítulo 19 se mencionan varias características de Jesucristo. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero.
En Apocalipsis capítulo 3, Jesucristo se identifica como fiel y verdadero. Versículo 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego. En Apocalipsis capítulo 1 se dice, aparece Jesucristo hablando con Juan el apóstol y dice que cuando Juan lo vio sus ojos que eran como llama de fuego. Y ahora nuevamente aparece el texto, el verbo de Dios. Es decir, nuevamente estamos hablando de Jesucristo. Estos pasajes que acabamos de leer, en todos estos pasajes, en el griego aparece la palabra logos, que se traduce como verbo. Sin embargo, el término logos, en otras versiones de la Biblia, lo traducen como palabra. Por ejemplo, en la traducción en lenguaje actual, de Juan 1:1 traduce: antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Ah? Y, por ejemplo, la Reina Valera, la Biblia Reina Valera actualizada del 2015, traduce: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. En realidad, el término griego logos puede ser traducido como verbo o también puede ser traducido como palabra, ¿ya? El verbo de Dios, la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 13, versículo 7. Ale, por favor, léelo. Hebreos 13, 7. Ya. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Repítelo otra vez. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. La Reina Valera traduce: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y aquí, cuando traducen la palabra de Dios, el término en griego es el logos de Dios. ¿De acuerdo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Fanny, por favor, léelo. Sí. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Es esta? Sí. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, en el griego es el logos, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ahora, miren cómo suena si intercambio la palabra por el verbo. Porque como en el griego el término es logos, Primera de Tesalonicenses 1:6 diría: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo al verbo
recibiendo al Verbo en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Como nosotros estamos acostumbrados a leer el Verbo y el Verbo se hizo carne, aquel Verbo fue hecho carne, sabemos que estamos hablando de Jesucristo. Cuando leemos en lugar del término palabra y usamos el término verbo, nos cambia el sentido de la frase, ¿no? Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo al Verbo en medio de gran tribulación, recibiendo a Jesucristo en medio de gran tribulación. El texto anterior, Hebreos 13:7, diría: acordaos de vuestros pastores que os hablaron del verbo de Dios, del verbo, del logos de Dios, del verbo de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad la fe. O sea, ese texto vuelve a aparecer y enfoca a Jesucristo, ¿no? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron del verbo de Dios. Y esto es interesante porque el término logos, que se traduce como verbo o también se traduce como palabra, también puede ser traducido como orden hablada. Una orden hablada. Vamos a buscar el Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, versículo 6. Voy a pedirle a Mónica que lo lea, por favor. Salmo 33, ¿no? Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra, por el verbo, fue hecho los cielos y todo el ejército de ellos. Esto es importante entender. Dios no creó el universo con sus manos, como lo haría un artesano o un alfarero. Dios habló, dio la orden, y todas las fuerzas del universo obedecieron. Dios habló, Dios dio una orden y todas las fuerzas del universo obedecieron. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, y fue así. Y dijo Dios, o sea, Dios simplemente hablaba, y después de hablar, el universo obedecía. Esa palabra, y quiero que tomen nota bien de lo que voy a decir en este momento, esa palabra que sale de la boca de Dios, esa palabra que es poderosa para crear de la nada, esa palabra, esa orden que Dios dio para que el universo se creara, esa palabra se encarnó y se llamó Jesús. La palabra de Dios se encarnó y se llamó Jesús. En otras palabras, entendemos ahora por qué la Biblia dice que Jesús fue el medio de creación. En Colosenses capítulo 1, versículo 16,
Colosenses capítulo 1, versículo 16. Por favor, Nena, léelo tú, por favor. Colosenses 1, 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Notan? Estamos hablando de Jesucristo y dice que todo fue creado por medio de él y para él. ¿Por qué por medio de él? Porque Dios habló y su palabra es Jesucristo. Entonces, por medio de su palabra, por medio de Jesucristo, es que el universo se crea. Ahora, yo entiendo que este es un concepto difícil de entender, ¿no? No es un concepto fácil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios, entonces automáticamente viene a nuestra mente la Biblia. ¿No es cierto? Cuando yo les digo, vamos a leer la palabra de Dios, entonces todo el mundo abre su Biblia. Cuando nosotros decimos, tuve un tiempo con la palabra de Dios, inmediatamente nuestro cerebro tiene la imagen del libro que se llama la Biblia. Entonces, este es un error, porque en realidad la palabra de Dios habitó entre nosotros y su nombre se llamó Jesús. Jesús fue la palabra encarnada. ¿Qué cosa es la Biblia? La Biblia es el compendio de libros que nos relatan la historia y las palabras de Dios. Entonces, la Biblia, que nosotros llamamos la palabra de Dios, ¿no? En realidad es un compendio. Es un compendio de libros que contienen la historia de Dios con los hombres y los mensajes de Dios al hombre, la palabra de Dios al hombre, ¿no? Entonces, este es un concepto que hay que masticarlo, ¿no? Dios decidió dejar todo esto escrito para las próximas generaciones, pero en realidad la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es la palabra de Dios. Miren, vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 29 al 31. Y ustedes se van a dar cuenta que se utiliza el término, la palabra, en el griego el logos, pero en realidad están hablando de Jesucristo. O sea, dicen la palabra, pero el contexto nos indica que están hablando de Jesucristo. Hechos, capítulo 4, versículo 29 al 31. Voy a pedirle a Daniel, ¿puedes leer? Daniel Wong, ¿puedes leer? Ah, ya, no puede. Vamos a buscar, a ver, alguien. María. ¿Quién es María? ¿Puede leer, María? Es mi mamá, pastor. Ah, ya, ok. A ver, Fanny, lee tú por tu mamá. Ok, Hechos 29:31, ¿dijo? Hechos 4, capítulo 4, Sí. versículos 29 al 31. A ver si no me equivoco. Ahí dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Es este? Sí, correcto. Ok. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado,
orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Muy bien. Aquí aparece el término logos 2 veces. Si yo lo leyera con el término verbo, miren lo que dice. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen del verbo, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo del verbo de Dios. Entonces, lo que ellos estaban haciendo era hablar de Jesucristo, ¿no? Pero como Jesucristo es el verbo o la palabra de Dios, entonces lo que ellos hacían era estar presentando el mensaje de salvación, que era presentar a Jesucristo como el Salvador. Silvia, por favor, léete Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Cuando habían recibido, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Si lo traducimos con el verbo, habían recibido al verbo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que habían recibido ellos? Habían recibido a Jesucristo. Entonces, es interesante. ¿Y por qué les menciono esto? En cada uno de estos pasajes se traduce el verbo o la palabra, en realidad es el logos de Dios, se refiere a Jesucristo. Así que vamos a hacer un repaso del poder que tiene el logos de Dios. O sea, hay versículos bíblicos que nos hablan de milagros que ocurrieron a través del logos de Dios, a través del verbo de Dios, a través de la palabra de Dios, que no es otra cosa que reconocer el poder que Jesucristo mismo tenía. Y esto es súper interesante, hacer un estudio de este tema, porque a veces nos hemos confundido. Muchas veces aparece la palabra, el término palabra de Dios, cuando realmente nos está diciendo el verbo de Dios, cuando realmente nos está hablando del mismo Jesucristo, que era la palabra encarnada, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, Mateo 8:8. Voy a pedirle a Shari que lo lea, por favor. Ok, Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Muy bien. El centurión ha ido a buscar en Jesucristo ayuda para que su criado sane, ¿verdad? Y entonces dice una frase interesante, dice: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, no soy digno de que entres en mi casa. Era la actitud de un hombre probablemente humilde, que tenía una casa pues sencilla, ¿no? Entonces le dice al Señor: Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Solamente di el logos. Solamente di el logos y mi criado sanará. Solamente di la palabra. Solamente di el verbo. Solamente da la orden y mi criado sanará. Lo que estaba diciendo, lo que está reconociendo el centurión es que solo la palabra de Jesús, solo la orden de Jesús
tenía capacidad para sanar enfermos, que ante la palabra, ante el logos de Dios, aún los microbios obedecen a distancia. La bacteria, el virus, lo que fuesen, obedecían a distancia. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios, y que la Biblia nos dice que Jesús es la palabra encarnada. Ese es el poder de Jesús, ¿no? Vamos a leer Mateo 8, versículo 16. Ya le pedí a Mónica Olortegui que lea. ¿Estás ahí? ¿Me puede repetir de nuevo el versículo, por favor? Mateo 8, 16. Allá. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Es interesante porque Jesucristo no se pone a pelear, ¿no? No se pone a gritar a los demonios como hacen en algunas iglesias. Se ponen a gritar, a pelear, a discutir, lo atan y lo botan. No, lo único que hace Jesucristo acá es utiliza el logos, dice la palabra, la orden, el mandato. Entonces, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con el logos, con la palabra, con el verbo, echó fuera a los demonios. El logos de Dios tiene autoridad sobre los demonios, sobre toda clase de enfermedades. Recuerden este pasaje que es tan importante. Hay algunas iglesias que le dan al diablo mucha cabida, ¿no? Hablan tanto del diablo que la gente de la iglesia termina teniéndole miedo al diablo. Recuerden ustedes esa circunstancia cuando Jesús aparece y hay un endemoniado que tiene una legión de demonios adentro. Cuando lo ven, los endemoniados caen y reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo dicen, ¿no? ¿Por qué has venido a atormentarnos, Hijo de Dios? Le dicen. O sea, los demonios se sujetan, se someten y obedecen. Cuando Jesús da la orden, salen, ellos suplican que los mande a los cerdos, y luego los cerdos se despeñan por el barranco y mueren. El logos de Dios, la palabra de Dios, tiene autoridad sobre todo tipo de demonios y toda clase de enfermedades. ¿Ok? Un pasaje parecido en Lucas capítulo 4, versículo 36. Lucas 4, 36. Regresamos a donde Mario. Lucas 4, 36. Un momento. Lucas 4, 36. Lucas 4, 36. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Ahí aparece, ¿qué palabra es esta? En el griego es logos. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué logos es este? ¿Qué verbo es este que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? ¿No? Nuevamente, la palabra, el logos de Dios, el verbo de Dios, con autoridad aún sobre los espíritus inmundos.
Vamos a leer Segunda de Pedro 1:19. Segundo de Pedro 1:19. ¿A quién le estás pidiendo? A ti. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué bonito este texto, nos dice, tenemos también el logos, la palabra profética más segura, el logos profético más seguro, al cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto es interesante porque nos está diciendo que Jesucristo, las palabras de Jesucristo son palabra profética, es el logos de Dios profético también, al cual debemos hacer caso, estar atentos como una antorcha, dice el texto, ¿no? Juan 5:38. Juan 5:38. Voy a pedirle a Ale que por favor lo lea. Juan 5:38. No tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. No tienen, dicen, el mensaje, tienes tu texto, ¿no? A ver, léelo otra vez. Sí, sí. Y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. La Reina Valera traduce, no tenéis el logos morando en vosotros, no tenéis la palabra de Dios morando en vosotros, no tenéis al verbo de Dios morando en vosotros, el verbo que se hizo carne. No tenéis al verbo de Dios morando en vosotros, porque a quien él envió, a Jesucristo, vosotros no creéis. ¿Mm? Interesante, ¿no? Miren Juan 15:3. Carlos Guerrero. Juan 15:3. Ok. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por el logos, por el Perdone, verbo. pastor. Disculpe, es que se me trabó el celular. ¿Qué versículo era? Juan 15:3. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por el logos, por la palabra que os he hablado. Entonces Jesucristo es interesante cómo cómo hay una relación, se mezcla el concepto, ¿no? El verbo, la palabra, y pensar que esto estaba encarnado en la persona de Jesucristo. ¿Mm? Juan 17:17. Juan 17:17. Fanny, léelo, por favor.
Sí, un momento. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Acá, tu palabra es verdad, en el griego logos. Tu logos es verdad, el verbo es verdad. Y Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesucristo se está presentando que Él, como el logos de Dios, como el verbo encarnado de Dios, Él es la verdad. Tu palabra es verdad, Jesucristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y también nos dice el texto que acabamos de leer, que somos santificados en su verdad, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que nos santifica? Es el obrar de Jesucristo en nuestro corazón. El obrar, cuando decimos la palabra de Dios obrando en mí, estoy diciendo Jesucristo obrando en mi corazón. Eso es lo que estoy diciendo. Jesucristo está obrando en mi corazón. Vamos a leer Efesios 1:13. Nena, Efesios 1:13. Ok. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Perfecto. Dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído el logos de verdad, la palabra de verdad, el verbo de Dios, habiendo oído sobre el verbo de Dios, de la palabra de verdad, y habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, es decir, que se produce la salvación en el corazón del hombre, oyendo el logos de Dios, oyendo a la persona de Jesucristo, creyendo en el evangelio de salvación, entonces se produce conversión, y cuando hay conversión somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nuevamente, y un texto más. Voy a pedirle a Shari que por favor lea Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Okay. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando escribisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Este texto es muy bonito cuando dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, se traduce la palabra de Dios, podríamos decir, cuando recibisteis al verbo de Dios que fue encarnado, cuando recibisteis al verbo de Dios que oísteis de nosotros, lo recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad el verbo de Dios, el cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, la palabra de Dios, el verbo de Dios encarnado, Jesucristo, es el que actúa en nosotros los creyentes. Primera de Pedro 1:23. Silvia, por favor. Primera de Pedro 1:23.
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Exacto. Somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por el logos de Dios, por el verbo de Dios, por Jesucristo que vive y permanece para siempre. Y para terminar esta parte del verbo de Dios, vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Segunda de Pedro 3, 5. Lucy, por favor, léelo. Ya. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Perfecto. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por el verbo de Dios los cielos y también la tierra. Fue Jesucristo el instrumento de creación que Dios Padre usa para crear el universo. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por el logo de Dios, por el verbo de Dios, por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, ¿no? Entonces, ahora hemos entendido el concepto, aquel verbo fue hecho carne. La palabra de Dios está encarnada en la misma persona de Jesucristo. Todo lo que Jesucristo habló, todo lo que Jesús enseñó, es la palabra de Dios viviente. Por eso es que cuando los discípulos hablaban de Jesucristo, lo relacionaban con la palabra, iban a predicar sobre la palabra, que no era otra cosa que predicar sobre Jesucristo. Y la palabra de Dios está transcrita nomás, en este libro que tenemos en la mano, que se llama Biblia. Entonces, no vamos a dejar de llamarle la palabra de Dios a la Biblia, porque definitivamente ahí está la palabra de Dios, pero hay que imaginarnos, cada vez que hablemos de la palabra de Dios, hay que imaginarnos que tiene rostro y que se llama Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, acabamos de aprender un título más de Jesucristo. No voy a terminar ahí. Vamos a añadir un título más que Jesucristo tiene, que es Rey en tres facetas diferentes. Rey. Rey. Rey de Israel. Número 1. Rey de Israel. Vamos a pedir que por favor, a ver, regresamos por acá. Ale, lee Juan 1:49. Juan 1:49. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Este es un título que Jesucristo llevaba, ¿eh? Rey de Israel. A los sacerdotes esto les ardía, les molestaba, pero ahí llevaba el nombre, Rey de Israel. Juan capítulo 12, versículo 13. Chiqui, lee tú, no seas vaga, tú también te puedes leer. Juan 12, 13. A ver, 12:13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y aclamaban: Hosana, bendito el
que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Cuando Jesús está entrando a Jerusalén, la gente sale a recibirlo con ramas de palmera y gritan, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y le llaman el Rey de Israel. El Rey de Israel. Entonces, este es un título. Hay otro, Rey de los Judíos. También lo llamaban Rey de los Judíos. Mateo 2:2. Nena. Mateo 2:2. Diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así es, cuando llegaron los sabios de Oriente, ustedes saben que nos han enseñado que eran 3 reyes magos, pero la verdad es que no eran 3, no eran reyes y no eran magos. Eran sabios de Oriente y probablemente eran una delegación de 12 personas. Entonces, cuando llegan los sabios de Oriente y van a hablar con Herodes, hacen la siguiente pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y en Mateo 27:37, Shari, por favor, Mateo 27:37. Ok. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Por orden de Pilatos. Por orden de Pilatos, contra la voluntad de los sacerdotes, Pilatos ordena que se ponga un cartel encima de él. Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Y Jesucristo muere en la cruz teniendo ese cartel sobre su cabeza. Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces, a Jesús se le llamaba Rey de Israel, también se le llamaba Rey de los Judíos, y por último, también se le llama Rey de Reyes. Apocalipsis 17:14. Silvia, por favor. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Interesante este texto de Apocalipsis. La semana pasada hablamos del Cordero, y acá dice que el Cordero pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, es interesante, está hablando de los hijos de Dios. Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. 3 características de los hijos de Dios: llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 19:16. Lucy, por favor. Apocalipsis 19:16. 16. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este capítulo 19 habla de la venida, la segunda venida física de Cristo, cuando ya Cristo está llegando en victoria sobre el caballo blanco. Y sobre ese caballo blanco dice que escrito en su muslo tiene
este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el día de hoy hemos aprendido que Jesús es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, los mandatos de Dios, las órdenes de Dios, y que todo eso se encarnó, tomó cuerpo humano y se llamó Jesús. Y hemos aprendido que Jesús es Rey, Rey de Israel, Rey de los judíos, Rey de Reyes. La próxima semana, ya por falta de tiempo no vamos a poder terminar, pero la próxima semana vamos a estudiar, vamos a estudiar siete títulos más, muy rápidamente, 7 títulos más: soberano de los reyes de la tierra, alfa y omega, principio y fin, autor de la vida. A Jesús le llaman autor de la vida, juez de vivos y muertos, león de la tribu de Judá, estrella resplandeciente de la mañana y abogado. Son 7 títulos que vamos a estudiar la próxima semana, empezando la clase, porque después hay un tema más que quiero tocar con ustedes. Y con la próxima semana terminamos con Jesús. Y empezamos con Dios Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, pues una pregunta. Lo que dice Señor de Señores, pues es Rey de Reyes. Señor de Señores sería también otro nombre. Es otro. ¿Cómo es sinónimo de Rey de Reyes? No es sinónimo, no es sinónimo. Rey de Reyes habla de monarquía. Okay. Y Señor de Señores, otro nombre, entonces. Es otro nombre. Eso lo vamos a ver justamente después de los 7 de mañana, del próximo miércoles. Tenemos un estudio especial sobre Jesús es Señor de Señores, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Todo está claro? Yo les invito a tratar de reflexionar sobre este concepto, porque no es fácil entenderlo. No es fácil entender que la palabra de Dios se encarnó, ¿no? Y por eso cada vez que hablamos de textos bíblicos donde aparece la palabra de Dios, nuestro cerebro visualiza la Biblia, cuando deberíamos visualizar a Jesucristo, ¿no? Bueno, oramos entonces para terminar. Señor, gracias por el estudio de hoy. Permítenos que lo que hemos estudiado ahora sea de edificación para nuestras vidas. Tú eres el Verbo encarnado, la palabra que obra sanidad, la palabra ante la cual los demonios se someten. Tú eres la palabra que actúa y nos transforma. Tú eres la palabra por medio de la cual hemos sido renacidos. Tú eres la palabra que mora en nosotros. Tú eres la palabra de Dios viviente. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.